La niña estaba sentada en su porche cuando él llegó al atardecer. No de pie, no tocando, solo sentada ahí con las rodillas pegadas al pecho, los brazos envueltos fuertemente alrededor de las espinillas como si se estuviera sosteniendo a la fuerza. Su vestido estaba rasgado en el dobladillo, cubierto de polvo tan grueso que parecía que la habían arrastrado detrás de un carro. Su rostro estaba surcado de mugre, pero sus ojos, esos ojos eran claros, demasiado claros, como si hubiera llorado hasta vaciarse días atrás y no le quedara nada. Cole Brennan detuvo su caballo a unos 6 metros de distancia. Su mano no fue a su pistola, pero se cernió cerca de su cinturón. Instinto por aquí. No sobrevives mucho confiando en extraños que aparecen de la nada. Estás perdida, le gritó. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró con esos ojos huecos, la barbilla apoyada en las rodillas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas más fuerte que el viento moviéndose entre los álamos. No tengo un hogar. Cole desmontó despacio, manteniendo sus movimientos suaves, no amenazantes, amarró las riendas al poste y dio unos pasos más cerca, las botas crujiendo en la tierra seca. Ella no se inmutó, no se movió en absoluto. Eso lo molestó más que si hubiera huido. ¿Cuánto tiempo lleva sentada ahí?, preguntó. No sé. Su voz era plana, vacía desde que el sol estaba más alto. Eso significaba horas. Horas en el calor sin agua, sin sombra excepto la estrecha franja proyectada por el saliente del porche. Ahora la miró con más cuidado. Sus labios estaban agrietados. Su piel enrojecida. No solo estaba cansada. Estaba a medio camino de la muerte. ¿Tienes familia?, preguntó Cole. ¿Alguien te busca? Ella negó con la cabeza despacio. No, ¿de dónde vienes? No importa. Cole la estudió un momento más, evaluando sus opciones. No era un hombre que buscara problemas, pero tampoco era del tipo que le diera la espalda a alguien en necesidad. Aún así, algo en esto se sentía mal. Una niña tan joven aquí sola sin pertenencias, sin caballo, sin explicación. No cuadraba. ¿Cuál es tu nombre?, intentó de nuevo. Ella dudó, como si tuviera que recordar. Emma. ¿Emma qué? Solo Emma. Él asintió despacio, reconociendo el muro que ella había construido alrededor de sí misma. Él había construido unos cuantos de esos a lo largo de los años. Miró hacia el granero, luego a la cabaña detrás de ella, su lugar, su soledad, su vida cuidadosamente construida de mañanas tranquilas y silencios largos. Y ahora esto. ¿Tienes hambre?, preguntó. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y por primera vez vio algo parpadear detrás de esos ojos muertos. ¿Esperanza quizás, o solo desesperación? Sí, susurró. Cole suspiró, frotándose la nuca. Sabía que era esto. Sabía que en el momento en que la dejara entrar, en el momento en que la alimentara, en el momento en que mostrara siquiera un ápice de amabilidad, se convertiría en su responsabilidad. Y la responsabilidad era algo que había estado tratando de evitar durante la mayor parte de una década. Pero diablos, no podía simplemente dejarla ahí afuera. Ven, dijo, señalando hacia la puerta. Primero te doy un poco de agua. Ella se desdobló despacio, rígidamente, como si sus articulaciones se hubieran oxidado en su lugar. Cuando se puso de pie, se dio cuenta de que era más joven de lo que había pensado. Tal vez 14, tal vez 15, solo una niña. Se tambaleó sobre sus pies, y él extendió la mano instintivamente para estabilizarla, pero ella se apartó bruscamente, con los ojos muy abiertos. Tranquila, dijo Cole, levantando las manos. No voy a lastimarte. Ella lo miró por un largo momento, luego asintió una vez. Lo siguió adentro, manteniendo una distancia cuidadosa, como un perro callejero que había sido pateado demasiadas veces. La cabaña era austera. Un cuarto con una cama en la esquina, una mesa, una estufa, estantes alineados con bienes enlatados y unos pocos libros. No era mucho, pero era suyo. Tomó una taza de hojalata del estante, la llenó del balde de agua y se la dio. Ella bebió como si hubiera estado vagando por el desierto durante días. Tragos ávidos,
el agua derramándose por su barbilla. Cuando la taza estuvo vacía, la extendió en silencio y él la llenó de nuevo. Esta vez, bebió más despacio. Siéntate, dijo Ko, señalando hacia la mesa. Ella obedeció sin una palabra. Sacó un poco de pan del armario, cortó un pedazo, lo untó con mantequilla y lo puso frente a ella. Ella lo miró como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Adelante, dijo él. Ella comió despacio al principio, luego más rápido, como si su cuerpo se estuviera despertando y se diera cuenta de lo hambriento que estaba. Cole se recargó contra el mostrador, con los brazos cruzados, observándola. Ella no levantó la vista ni una vez. Cuando terminó, dejó el pan y dobló las manos en su regazo, mirando la mesa. Gracias, dijo en voz baja. Cole asintió. ¿Quieres contarme qué pasó? Ella negó con la cabeza. ¿Estás huyendo de alguien? Ella no respondió. ¿Alguien va a venir a buscarte? Su mandíbula se tensó. No sé. Eso fue lo primero honesto que había dicho desde que él llegó. Ahora podía ver el miedo debajo del agotamiento. La forma en que sus hombros se encorvaban como si estuviera esperando un golpe. Está bien, dijo Ko después de un largo silencio. Puedes quedarte esta noche. Descansa un poco. Mañana veremos qué sigue. Ella lo miró entonces, con los ojos muy abiertos. Quédate en el piso, aclaró. Te consigo una cobija. No tengo otro lugar a donde ir, susurró. Lo sé. Ella asintió despacio. Y por primera vez, algo como alivio suavizó su rostro. Solo un poco, lo suficiente. Cole se dio la vuelta, ocupándose en sacar una cobija del baúl al pie de su cama. Cuando se volvió, ella seguía sentada ahí, con las manos dobladas, mirando a la nada. No tengo un hogar, dijo de nuevo, más bajo esta vez, como si estuviera probando el peso de las palabras. Cole puso la cobija en el piso cerca de la estufa donde estaría caliente. Luego se volvió hacia ella y, contra todo instinto que le decía que se mantuviera distante, que no se involucrara, señaló hacia la cabaña, hacia las paredes, el techo, el pequeño espacio seguro que había tallado en el desierto, y sonrió. Ahora sí lo tienes. Por la mañana, Ko decidió que no podía quedarse. No era crueldad. Era practicidad. Un hombre viviendo solo con una niña joven aquí afuera donde los rumores viajaban más rápido que un incendio y la gente siempre buscaba una razón para susurrar. No importaba cuál fuera la verdad. En el momento en que alguien la viera, la historia se escribiría sola. La observó dormir mientras la primera luz pálida se filtraba por la ventana. Estaba acurrucada en el piso cerca de la estufa. La cobija subida hasta la barbilla. Parecía aún más pequeña dormida, como una niña en lugar del fantasma agotado que había estado sentado en su porche. Su respiración era suave, constante. Parecía en paz. Cole se dio la vuelta y empezó el café. Para cuando estuvo listo, ella estaba despierta, sentada con la cobija envuelta alrededor de los hombros. No dijo nada, solo lo observó moverse por la cabaña con esos ojos cuidadosos. Sirvió 2 tazas, puso una frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa. Tenemos que hablar, dijo. Ella envolvió sus manos alrededor de la taza, pero no bebió. Solo miró adentro como si estuviera leyendo hojas de té. No puedes quedarte aquí, dijo Ko. No a largo plazo. Su mandíbula se tensó, pero no levantó la vista. No es seguro, continuó. ¿Para ti o para mí? La gente habla. Y si alguien te ve aquí, me voy, dijo ella en voz baja. Eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Cole exhaló despacio. Digo que necesitamos encontrarte un lugar. Un lugar real. Tal vez una familia en el pueblo. ¿O no? Su voz era aguda ahora, y lo miró con algo feroz en los ojos. No familias, no pueblo. Emma, no entiendes. Sus manos temblaban alrededor de la taza. Me mandarán de vuelta. ¿De vuelta a dónde? Ella miró a otro lado, su garganta trabajando como si estuviera tragando algo amargo. No importa.
No voy. Cole se inclinó hacia adelante, codos en la mesa. Si alguien te está lastimando, si huiste de algo malo, hay gente que puede ayudar. El sheriff no ayudará. Ella lo dijo con tal certeza que lo dejó helado. Nadie ayuda. Cole la estudió por un largo momento. Había visto esa mirada antes. El tipo de resignación que venía de ser decepcionado demasiadas veces, de aprender que al mundo no le importaba. Está bien, dijo en voz baja. Entonces dime qué necesitas. Ella parpadeó, como si no hubiera esperado eso. ¿Qué? ¿Me oíste? ¿Qué necesitas? Ella lo miró, y por primera vez, su expresión se quebró. Solo un poco. Solo lo suficiente para dejar asomar algo crudo y vulnerable. Solo. Necesito no ser encontrada. Por un rato. Cole asintió despacio. ¿Cuánto es un rato? No sé. Su voz era apenas un susurro hasta que sea seguro. ¿Y cuándo será eso? Ella no. Ella no respondió porque no lo sabía. Tal vez nunca lo sabría. Cole se recargó hacia atrás, pasando una mano por su cabello. Esto era una mala idea. Cada parte lógica de su cerebro le gritaba que la llevara al pueblo, que se la entregara a alguien más, que se lavara las manos de toda la situación. Pero entonces pensó en qué pasaría si lo hacía. Huiría de nuevo, y la próxima vez podría no tener suerte de tropezar con el porche de alguien. La próxima vez el desierto o los lobos o los hombres de los que huía podrían alcanzarla. 2 semanas, dijo finalmente. Ella levantó la vista bruscamente. Puedes quedarte 2 semanas, continuó Cole. Mantén la cabeza baja. Quédate fuera de vista. Te traigo comida, agua, lo que necesites. Pero después de eso, armamos un plan real. ¿Entendido? Ella asintió rápido, el alivio inundando su rostro. Entendido. Y si alguien viene preguntando, te quedas escondida. No hagas ruido. No lo haré. Digo en serio, Emma. Si esto sale mal, son nuestros cuellos. Lo sé. Su voz era firme ahora. No causaré problemas. Lo prometo. Cole quería creerle. Pero las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. Aún así, asintió. Está bien, entonces. Ella sonrió. Pequeña, cautelosa, pero real. Y por un momento el peso en la habitación se aligeró solo un poco. Esa tarde, mientras Emma descansaba adentro, Cole cabalgó al pueblo por suministros. Mantuvo la cabeza baja, no se demoró. No habló con nadie más de lo necesario. Pero cuando entró a la tienda general, sintió ojos sobre él inmediatamente. Cole Brannan, dijo el tendero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos 2 veces en un mes. Debe ser una ocasión especial. Solo necesito algunas cosas, murmuró Cole, tomando un saco de harina. Escuché que tenías un visitante por tu lado. La mano de Cole se congeló en el estante. Se volvió despacio. ¿Dónde oíste eso? El tendero se encogió de hombros. La voz corre. Alguien vio humo de tu chimenea a horas raras. Pensó que estabas entreteniendo. La mandíbula de Cole se tensó. No lo estoy. Claro que no. La sonrisa del tendero se amplió. Solo digo. La gente nota cosas. Cole pagó por su suministro sin otra palabra y se fue. Pero mientras cabalgaba de vuelta a la cabaña, un nudo frío se asentó en su estómago. La gente ya estaba hablando, y si hablaban ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien viniera tocando. Los jinetes llegaron 3 días después. Cole vio el polvo primero, una línea delgada elevándose del este, moviéndose constante hacia su propiedad. Estaba cerca de la cerca cuando lo vio, y su estómago se apretó inmediatamente.
Nadie cabalgaba por aquí a menos que tuviera asuntos, y el único asunto que podía pensar era del tipo que terminaba mal. Cabalgó duro de vuelta a la cabaña, desmontó rápido y empujó la puerta. Emma estaba sentada en la mesa, remendando un rasgón en su vestido con una aguja e hilo que le había dado. Levantó la vista, sobresaltada. Jinetes vienen, dijo Ko. Al sótano ahora. Su rostro palideció. ¿Quién? No discutió. Muévete. No discutió. Soltó la aguja y corrió hacia la trampilla en la esquina de la cabaña. Ko la abrió de un tirón y ella bajó al espacio angosto debajo, un sótano para raíces que usaba para almacenar comida durante el invierno. Era oscuro, apretado y frío, pero estaba escondido. Quédate quieta, dijo Ko. No salgas hasta que te diga. Ella asintió, ojos muy abiertos por el miedo, y él cerró la trampilla, pateando la alfombra sobre ella. Para cuando salió de nuevo, los jinetes estaban lo suficientemente cerca para distinguirlos. 3 de ellos, hombres de aspecto duro con pistolas en las caderas y expresiones que decían que no estaban aquí para platicar. Ko se quedó en el porche, brazos sueltos a los lados, cada músculo de su cuerpo tenso. Reconoció al hombre al frente, un cazador de recompensas llamado Bas. Alto, delgado, con una cicatriz corriendo por el lado de su rostro como si alguien hubiera intentado abrirlo y se rindiera a la mitad. Bas detuvo su caballo a unos metros. Sus ojos barrieron la cabaña, el granero, la tierra, como si estuviera catalogando todo. Brennan, dijo Bas, su voz plana, sin emoción. Bas. El tono de Ko coincidió. ¿Qué te trae por aquí? Buscando a alguien. Buscando a alguien. Bas se inclinó hacia adelante en su silla, descansando las manos en el pomo. Una niña, 14, quizás 15, cabello castaño delgado, huyó de la casa de su tío hace una semana. Ko mantuvo su rostro neutral. No he visto a nadie. ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro. Los ojos de Bas se entrecerraron. Gracioso, gracioso. Escuché que has estado actuando diferente últimamente. Comprando más suministros de lo usual. Manteniéndote más para ti mismo de lo normal. Siempre me mantengo para mí mismo. ¿Verdad? Bas sonrió, pero era el tipo de sonrisa que hacía que la mano de Ko picara hacia su pistola. Pero aún así pensé en checar. Has checado, dijo Ko. Ahora puedes irte. Bas no se movió. Tampoco los hombres detrás de él. El silencio se extendió espeso y pesado hasta que sintió como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. ¿Te importa si echamos un vistazo?, preguntó Bas. No era realmente una pregunta. Sí, dijo Ko. Me importa. La sonrisa de Bas se desvaneció. ¿Así? Esta es mi tierra. No tienes orden, no tienes razón para estar aquí. Así que a menos que planees empezar algo que no terminarás, te sugiero que te vayas. Por un largo momento, nadie se movió. Ko podía sentir el peso de las pistolas en sus caderas, la tensión enrollándose más fuerte con cada segundo. Una palabra equivocada, un movimiento equivocado, y todo esto explotaría. Entonces Bas rió. Un sonido bajo sin humor. Eres un bastardo terco, Brennan. Me lo han dicho. Bas se enderezó en su silla. Ojos aún fijos en Ko. Si descubro que me estás mintiendo, si descubro que estás escondiendo a esa niña, no solo será por ella por quien venga. ¿Entiendes? Entiendo que estás perdiendo tu tiempo. Bas lo miró un momento más, luego asintió despacio. Está bien, nos vamos, pero volveré. Lo espero con ansias. Bas giró su caballo y se fue, los otros dos siguiéndolo. Ko se quedó en el porche, observando hasta que no quedaron más que polvo en el horizonte. Solo entonces se permitió respirar. Entró de nuevo, apartó la alfombra y abrió la trampilla. Emma estaba agachada en la oscuridad, brazos envueltos alrededor de sí misma, todo su cuerpo temblando. Se fueron, dijo Cole en voz baja. Ella subió despacio, sus piernas inestables. Cuando llegó al piso, solo se quedó ahí parada mirando a la nada. Era él,
¿verdad?, preguntó Cole. ¿El tío? Ella asintió. ¿Qué quiere contigo? La mandíbula de Emma se tensó. Quiere que trabaje en su salón. Dijo la última palabra como si fuera veneno. La sangre de Cole se heló. No necesitaba que explicara más. Sabía qué tipo de trabajo hombres como ese forzaban a niñas jóvenes. No parará, susurró Emma. Seguirá buscando. Me encontrará. No si puedo evitarlo. Ella lo miró, sus ojos húmedos. ¿Por qué estás haciendo esto? Ni siquiera me conoces. Cole no tenía una buena respuesta para eso. Tal vez porque había estado solo demasiado tiempo. Tal vez porque había visto a demasiada gente darle la espalda a quienes necesitaban ayuda. O tal vez solo porque lo había mirado con esos ojos huecos y susurrado, no tengo un hogar. Y algo en él no podía dejar eso así. No importa. Dijo, estás aquí ahora y no dejo que la gente tome lo que es mío. Ella parpadeó. Tuyo. Cole señaló hacia la cabaña. Estás bajo mi techo. Eso te hace mi responsabilidad, y protejo lo que es mío. Por primera vez desde que llegaron los jinetes, algo como esperanza parpadeó en sus ojos. Pero afuera el polvo aún se asentaba, y Cole sabía que esto estaba lejos de terminar. Esa noche, John no durmió. Se sentó a la mesa, la carta frente a él, pensando. Vi que volvería. Eso era seguro, y la próxima vez traería más hombres. Tal vez la ley también, si había untado las manos correctas. John no podía pelear eso, no solo. Pero tal vez no tenía que hacerlo. Pensó en la guerra, en los hombres con los que había servido. Algunos muertos, algunos dispersados al viento, pero unos pocos aún cerca, lo suficientemente cerca para llamar si la necesidad era grande. Y esta necesidad era grande. Sacó un pedazo de papel y empezó a escribir. 3 cartas, 3 nombres, hombres en los que confiaba, hombres que le debían o a los que él debía. Si podía traerlos aquí, tal vez tendrían una oportunidad. Si no, no terminó el pensamiento. A la mañana siguiente, cabalgó al pueblo de nuevo, esta vez a la oficina de telégrafos. Envió las cartas, pagando extra para que salieran rápido. Luego se detuvo en la iglesia. El reverendo Keller estaba barriendo los escalones cuando John se acercó. Calegua, dijo Keller, sorprendido. No esperaba verte aquí. ¿Necesitas un favor? Keller dejó la escoba. ¿Qué tipo de favor? Del tipo que no haces preguntas. Keller frunció el ceño. Eso suena a problemas. Lo es. Keller lo estudió por un largo momento, luego suspiró. Entra. Se sentaron en la iglesia vacía, la luz filtrándose a través las ventanas de vidrio coloreado. John le contó todo, la niña, la carta, Pique, el contrato. Cuando terminó, Keller estuvo en silencio. Es una carga pesada, dijo Keller finalmente. Lo sé. ¿Y estás seguro de esto? ¿De enfrentarte a Pique? Estoy seguro. Keller asintió despacio. Entonces ayudaré. Como pueda. Necesito que la vigiles. Si algo me pasa,
Si Pique viene y no estoy, necesito que la saques. Llévala al norte. Hay una misión cerca del cañón. La aceptarán. ¿Crees que llegará a eso? Espero que no, pero necesito estar preparado. Keller se levantó y puso una mano en el hombro de John. Eres un buen hombre, Kalewa. Mejor de lo que piensas. John no respondió. Solo asintió y se fue. Mientras cabalgaba de regreso al rancho, los vio, jinetes en la cresta, observando. 3 de ellos, hombres de pique. No se movieron, solo observaron. John siguió cabalgando, pero sabía que el reloj estaba corriendo. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero la tranquilidad era una mentira. John trabajaba el rancho como siempre, reparando cercas, atendiendo los caballos, verificando la línea de agua, pero su rifle nunca estaba lejos. Mantuvo a Elisa cerca, enseñándole cómo agacharse, cómo moverse en silencio, cómo reconocer el sonido de cascos de caballo a distancia. Aprendía rápido, demasiado rápido. Una tarde, cuando el sol bajaba y volvía el cielo rojo, John la encontró sentada en los escalones del porche, mirando al horizonte. Se sentó a su lado. Por un rato, ninguno habló. «¿Lo extrañas?», dijo John finalmente. Elisa asintió. «Todos los días. Háblame de él». Ella lo miró, sorprendida. «¿Qué quieres saber?». «Cualquier cosa». «¿Cómo era?». Elisa estuvo en silencio por un momento, pensando. Era amable. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, importaba. Solía cantar a veces. Canciones viejas. Mamá también las cantaba antes de enfermarse. ¿Qué tipo de canciones? Tristes, sobre todo. Sobre dejar el hogar, sobre extrañar a la gente. Hizo una pausa. Las cantaba cuando pensaba que estaba dormida, pero yo escuchaba. El pecho de John se apretó. Había conocido a Thomas durante la guerra, pero ese era un hombre diferente, más joven, más duro, moldeado por la supervivencia. Intentó imaginar a Thomas como padre, cantándole a una niñita en la oscuridad. Era difícil. «Habló de ti una vez», dijo Elisa en voz baja. Ion la miró. «¿Lo hizo?». «Sí». «Dijo que le salvaste la vida». Ion negó con la cabeza. «Fue al revés». «Eso no es lo que dijo». «Me contó que lo cargaste 3 millas después de que le dispararan». «Dijo que no lo dejaste, incluso cuando los otros lo hicieron». La garganta de John se secó. Recordaba esa noche, el peso de Thomas en sus hombros, la sangre empapando ambas camisas, el sonido de disparos detrás de ellos. Lo había cargado porque dejarlo no era opción. Pero después, cuando Thomas fue enviado a casa, John lo dejó ir. Lo dejó desaparecer. Dejó que la culpa se enterrara bajo años de silencio. «Debí haber hecho más», dijo John. «Lo estás haciendo ahora». Él la miró, esta niña pequeña con los ojos de su padre. «Te confiaba», dijo Elisa. «Por eso me dijo que te buscara». Ion asintió despacio. «No lo decepcionaré». «Lo sé». Esa noche, John cocinó la cena, frijoles y pan de maíz. Simple pero cálido. Comieron juntos en la mesa y por primera vez desde que Elisa llegó, la casa no se sentía tan vacía. Después de la cena, John sacó una baraja de cartas. «¿Sabes jugar?», preguntó. Elisa negó con la cabeza. «Te enseño». Jugaron por 1 hora. Nada serio, solo juegos simples para pasar el tiempo. Elisa rió cuando ganó. Un sonido brillante, claro que hizo que John se diera cuenta de cuán poca risa había habido en esta casa por años. Cuando se hizo tarde, la mandó a la cama. Pero cuando se levantó para irse, hizo una pausa. «John, sí. ¿Crees que papá esté en el cielo?». John estuvo en silencio por un largo momento. No era un hombre religioso. No tenía respuestas fáciles para preguntas como esa. «Creo», dijo con cuidado, «que si hay un lugar para hombres buenos, tu papá está ahí». Ella asintió, satisfecha. «Buenas noches». «Buenas noches, Elisa».
Desapareció en la habitación de atrás, y John se sentó solo en la cocina, mirando la silla vacía al otro lado. A la mañana siguiente, llegó un jinete. John estaba afuera cortando leña cuando vio el polvo. Dejó el hacha, se limpió las manos y esperó. El jinete estaba solo, un hombre mayor, delgado y curtido, con barba gris y ojos agudos. Desmontó despacio, moviéndose como alguien que había pasado demasiados años en la silla. Calegua, dijo el hombre. Los ojos de John se entrecerraron. McCabe. Ha pasado mucho tiempo. Lo había. Daniel McCabe era un explorador durante la guerra, igual que Thomas. Habían cabalgado juntos más de una vez. John no lo había visto en más de una década. Recibí tu carta, dijo McCabe. Vine lo más rápido que pude. John exhaló despacio. Alivio mezclado con algo más pesado. No tenías que venir. Sí tenía. McCabe miró hacia la casa. ¿Esto es por Brennan? Sí. Oí que estaba muerto. Lo está. McCabe asintió despacio. ¿Y la niña adentro? ¿Y qué sabe de ella? Sabe. McCabe silbó bajo. Eso es malo. Lo sé. McCabe ató su caballo y siguió a John a la casa. Elisa estaba en la mesa cosiendo la tela que John le había comprado en un vestido. Levantó la vista cuando entraron. Elisa, dijo John, este es Daniel McCabe. Es un viejo amigo. McCabe se quitó el sombrero. Señorita. Elisa asintió tímidamente. Hola. McCabe miró a John. Es de Brennan. Lo es. McCabe la estudió por un momento, luego se volvió a John. Sabes que Pike no va a dejar esto. Lo sé. ¿Y aún así vas a pelear con él? Sí. McCabe sonrió, una sonrisa lenta, cansada. Entonces supongo que yo también peleo. En los siguientes 2 días, llegaron 2 hombres más. El primero fue Samuel Cross, un francotirador que le había salvado la vida a John al menos 2 veces durante la guerra. Era callado, metódico y mortal con un rifle. El segundo fue Henry Briggs, un peleador con puños como martillos y una risa que podía sacudir un edificio. Había servido con Thomas y John, y cuando oyó lo que pasó, no dudó. Los 4 se sentaron alrededor de la mesa esa noche, mapeando la tierra, hablando estrategia. Pike tiene números, dijo McCabe. Pero los números no significan mucho si elegimos el terreno correcto. Hay un paso al norte de aquí, dijo John. Estrecho, fácil de defender. ¿Crees que vendrá por ahí?, preguntó Cross. Si es listo, no. Pero Pike no está acostumbrado a que le digan no. Vendrá de frente. Briggs crujió sus nudillos. Bien. Me gusta de frente. McCabe miró a Elisa, que estaba sentada junto al fuego, fingiendo no escuchar. ¿Qué hay de ella? Keller tiene un lugar listo, dijo John. Si sale mal, él la sacará. ¿Y si sale bien? John no respondió. McCabe se recostó. ¿De verdad crees que podemos ganar esto? John lo miró. Creo que tenemos que intentarlo. McCabe asintió. Entonces lo intentamos. Esa noche, después de que los otros se durmieran, John encontró a Elisa en el porche de nuevo. ¿No puedes dormir?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Demasiado ruido en mi cabeza. Se sentó a su lado. Conozco la sensación. Se sentaron en silencio por un rato, escuchando los grillos y el viento. John, dijo Elisa en voz baja. Sí, gracias por todo. No sabía qué decir, así que solo puso su brazo alrededor de sus hombros, y ella se recostó en él, pequeña y cálida y viva. Y por un momento, el peso de todo, Thomas, Pike, la guerra, los años de silencio, se levantó lo suficiente para respirar. Vinieron al amanecer. John ya estaba despierto cuando oyó los cascos, constantes, rítmicos, creciendo. Se movió a la ventana y apartó la cortina. 12 jinetes, tal vez más.
Pique al frente, flanqueado por sus hombres, todos armados. «Están aquí», llamó John. McCabe, Cross y Briggs se levantaron en segundos, agarrando rifles y moviéndose a posiciones. Ion ya lo había planeado. McCabe en el techo, Cross en la ventana, Briggs en la puerta. John los enfrentaría afuera. «Elisa», dijo John, volviéndose a ella. «¿Recuerdas lo que te dije?» Ella asintió, su rostro pálido. «Esconder en el sótano. No salir. Eso es. Y si algo pasa, si oyes disparos y luego nada, corre directo al reverendo Keller. ¿Entiendes?» «Sí. Buena chica». Le apretó el hombro, luego la vio desaparecer por las escaleras del sótano. Cuando se volvió, los otros estaban listos. «Terminemos esto», dijo John. Salió al porche, rifle en mano. Los jinetes se habían detenido en el patio, formando un semicírculo suelto. Pique desmontó despacio, su rostro ilegible. «Calegua», dijo Pique. «Última oportunidad. Dame a la niña. Y todos nos vamos. Ella no es tuya para tomar. Tengo un contrato legal que dice lo contrario. Ese contrato vale menos que el papel en el que está escrito». La mandíbula de Pique se apretó. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». «Bien». Pique hizo un gesto a sus hombres. «Desarmen el lugar. Encuéntrenla». Los jinetes avanzaron. John levantó su rifle. «Deténganse». Lo hicieron, pero solo porque vieron a McCabe en el techo, Cross en la ventana y Briggs saliendo del lado de la casa, todos armados. Los ojos de Pique se entrecerraron. «¿Trajiste amigos?» «Sí». «No importará. Aún están en desventaja. Tal vez, pero perderás hombres. Tal vez todos. Tal vez tú». La voz de John era firme, fría. «¿Una niñita vale eso?» Pique lo miró fijamente. Por un largo momento, el mundo contuvo el aliento. Luego Pique sonrió. «¿Sabes qué? Tienes razón. No vale la pena». Se volvió hacia sus hombres. «Monten. Nos vamos». Pero mientras se volvía, su mano cayó a su arma. Ion lo vio. También McCabe. El disparo resonó, ecoando por el valle. La mano de Pique se congeló, su pistola cayó al suelo. Miró abajo a su costado donde la sangre ya se extendía por su camisa. El rifle de McCabe aún humeaba. Pique tambaleó, luego cayó de una rodilla. Sus hombres levantaron sus armas, pero Cross y Briggs los tenían cubiertos. «No», dijo John, su rifle apuntando al jinete más cercano. Se acabó. Por un momento, nadie se movió. Luego uno de los hombres de Pique, el llamado Charlie, bajó su arma despacio. «Esto no vale morir». Volteó su caballo y cabalgó. Uno por uno, los otros lo siguieron. Pique quedó solo, arrodillado en la tierra, agarrando su costado. Levantó la vista a John, su rostro retorcido por dolor y furia. «¿Crees que esto cambia algo?», escupió Pique. «El contrato aún es real. Alguien más vendrá». John bajó los escalones, parándose sobre él. «Entonces estaré esperando». Se agachó, sacó el contrato del abrigo de Pique y lo levantó. Luego lo rompió por la mitad. «Contrato anulado», dijo John. «La niña es libre». Los ojos de Pique ardían, pero no dijo nada. Solo se levantó tambaleando, subió a su caballo y cabalgó, dejando un rastro de sangre en el polvo. Cuando el polvo se asentó, John volvió adentro. Los otros estaban en la habitación principal, respirando fuerte, rifles aún en mano. «¿Eso fue todo?», preguntó Briggs. «Eso fue todo», dijo John. McCabe bajó del techo, negando con la cabeza. «¿Qué demonios?». Ion asintió. Luego abrió la puerta del sótano. «Elisa, se acabó». Ella subió despacio, ojos abiertos. «¿Se fue?». «Se fue». Ella corrió a él y él la atrapó, abrazándola fuerte. Los siguientes días pasaron tranquilos.
McCabe, Cross y Brick se quedaron lo suficiente para asegurarse de que nadie más viniera. Cuando fue claro que Pike no volvería, dijeron adiós. Si nos necesitas de nuevo, sabes dónde encontrarnos, dijo McCabe. Sí, respondió John. Gracias. McCabe se quitó el sombrero y cabalgó, los otros siguiéndolo. Semanas después, llegó una carta. Era de un abogado en la capital territorial, confirmando que Salas Pack había retirado todas las reclamaciones sobre la propiedad Brennan. El contrato estaba oficialmente anulado. Elisa era libre, verdaderamente libre. John le leyó la carta y cuando terminó, ella lloró, no de tristeza sino de alivio. ¿Realmente se acabó?, preguntó. Realmente se acabó. Esa primavera, John empezó a enseñarle a Elisa a cabalgar. Estaba nerviosa al principio, agarrando las riendas demasiado fuerte, pero aprendió rápido. Para el verano, lo corría por los campos abiertos. Su risa se llevaba en el viento. Una tarde, mientras se sentaban en el porche viendo la puesta de sol, Elisa lo miró. John, sí. ¿Crees que papá nos vea, donde quiera que esté? John no pensó. Sí, creo que sí. ¿Crees que está orgulloso? John la miró. Esta niña que había caminado 4 días por el desierto, que había sobrevivido a la pérdida y el miedo y el peligro, y que aún sonreía. Sé que lo está, dijo John. Ella sonrió y se recostó en él. Bien. Años después, cuando Elisa era adulta y tenía su propia familia, regresaba al rancho. Se sentaba en ese mismo porche viendo a sus propios hijos jugar en el patio y recordaba. Recordaba la voz de su padre cantando en la oscuridad. Recordaba la carta en la bota y al hombre que la leyó y cayó de rodillas. Recordaba a John Calloway, el hombre que se paró entre ella y los lobos, que cumplió su promesa, que se convirtió en el padre que necesitaba cuando el suyo se fue. Y susurraba un gracias quieto al viento, sabiendo que de alguna manera, en algún lugar, ambos hombres la oían. El rancho aún estaba de pie, la tierra aún se extendía ancha y libre, y el legado de una promesa cumplida vivía.